Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Hoy vamos a sumergirnos en el proceso de realizar el control integrado de cambios, vital para mantener la coherencia del proyecto, es decir, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, etcétera. Bueno, voy a comenzar con una reflexión. Por alguna razón, mucha gente me dice, incluso que han escuchado por parte de profesores, etcétera, que un poco la misión del gerente de proyectos es evitar cambios. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Quizás evitar cambios innecesarios, pero el cambio es quizás la única constante en el proyecto. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas cambian. Si tú lo piensas, y me voy a poner epistemológico, me voy a poner un poquito conceptual, es mucho más lo que no sabes que lo que sabes. Junta todo tu conocimiento del proyecto, todo tu conocimiento de gerencia de proyectos y te vas a dar cuenta que es apenas una fracción de todo lo que podría pasar. Entonces, tiene sentido primero reconocer que nuestro conocimiento es limitado y en ese orden de ideas que no tenemos la capacidad de anticipar muchísimas cosas. Algunas sí, pero la mayoría de cosas no las podemos anticipar. Y entonces ustedes me van a preguntar, Mauricio, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues lo siguiente es entonces entender que vamos a proponer planes, pero esos planes están muy limitados por la capacidad que te acabo de decir de entender todo lo que puede llegar a pasar alrededor del proyecto. Y entonces prepárate para el cambio. Entonces no sufras, no te sientas mal porque tu proyecto cambió. Eso no significa que estás haciendo mal tu trabajo, ¿vale? Quizás sí tiene sentido evitar algunos cambios que francamente son innecesarios, pero el cambio es normal. De hecho, en el cambio puedes generar muchísimo valor como project manager. Por ejemplo, en obras de infraestructura como túneles, puentes, autopistas, cosas así, un cambio mal gestionado puede generar desvíos millonarios, pero con un control integrado de cambios, esos ajustes se evalúan, si se evalúan rigurosamente, se aprueban o se rechazan y se actualizan todos los elementos que deben ser actualizados en un proyecto una vez se aprueba un cambio, pues puedes lograr muchos mejores resultados, ¿vale? Entonces, es en el cambio donde puede generar un enorme valor, ¿verdad? Esa es la primera invitación que te hago y no tengas una posición negativa frente al cambio. Eso es bastante ochentero, ¿sabes? Antes sí se consideraba que si había un cambio era porque eras muy malo y no habías planeado suficientemente. Ya la visión moderna acepta que aunque lo hayas hecho súper bien, el cambio es inevitable porque somos muy limitados. Ahora, si hay cambios que eran innecesarios y son falta de planeación, ahí tienes que encontrar la justa medida, ¿vale? Mira, el control integrado de cambios es como el sistema nervioso del proyecto. ¿Eso qué es? ¿Para qué es el sistema nervioso en un organismo vivo como uno? Bueno, está para que tú te des cuenta de que tu entorno cambia y en ese orden de ideas tú también cambies. Te voy a poner un ejemplo súper simple. Aquí me estoy acordando mucho de mis hijos. Bueno, te vestiste un día y te pusiste chaqueta, te pusiste un saco de lana porque hacía frío y saliste de tu casa y está bien, ahí te funciona, pero a las 2 horas sale el sol y empieza a hacer calor y tú empiezas a sentir el calor. ¿Qué tienes que hacer? Pues quitarte la chaqueta, quitarle tu saco, empezar a cambiar. Entonces el sistema nervioso está diseñado para que tú te des cuenta de eso y no te sofoques. Curiosamente, y por eso digo que me acuerdo de mis hijos, no mucha gente es consciente de eso y dice, no, de malas, yo me voy a quedar así porque así salí y así me quedo hasta las 7 de la noche que llegue a mi casa de nuevo. Bueno, pues te vas a sofocar. Eso es lo que no puede pasar en un proyecto. En un proyecto deberías estar cambiando a medida que las condiciones van cambiando. Si tú decides tercamente
jugártela con la tuya hasta el final y de malas, pues tu proyecto va a sufrir. Y no tiene mucho sentido, ¿ves? Porque ¿qué sentido tiene aferrarse a esa idea? Otra cosa importante es entender que el control integrado de cambios no es simplemente el manejo de solicitudes. Es mucho más, es asegurar que todo el cambio se evalúe con una visión de alcance, cronograma, costo, riesgo, reputación, todo lo que se te ocurra que pueda llegar a afectar o afectarse producto de ese cambio. Por ejemplo, en construcción, donde el 35% de los sobrecostos proviene de cambios mal gestionados, este proceso puede ser una gran barrera contra pérdidas y litigios, por ejemplo, y grandes conflictos que se pueden armar. Y es por eso que conceptos como el CPI, es decir, el Cost Performance Index, y el SPI, el Schedule Performance Index, que miden el desempeño de costo y cronograma usando todo lo que tiene que ver con valor ganado, son importantes. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma son muy buenos indicadores, muy buenos sensores de cómo vas y del efecto que están teniendo tus cambios en el proyecto y si tienes margen de maniobra o no. Hay otras herramientas interesantes. Y aquí, no sé, este capítulo creo que lo voy a enfocar muchísimo a construcción. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con BIM, o Internet de las cosas, o todos los modelos de toma de decisiones multicriteriales y de matrices y todo eso. Todo eso es súper bienvenido. Todo lo que permita entender de la forma más integral posible, cuando tú le quitas una fichita o le pones una nueva fichita a tu proyecto, cómo se ve el conjunto. O sea, el control integrado de cambios lo que intenta es que no sobresimplifiques las cosas, que tú no digas, no, es que es una fichita de más, sino que entiendas todo el modelo, que entiendas todo el sistema y entiendas que no es una fichita de más, que esa fichita tiene que interactuar con muchas otras y cómo queda al final el conjunto. De eso se trata al final el control integrado de cambios, por eso esa palabrita, integrado. Ahora vamos un poquito al PMBOK. Entonces, ¿cuáles son las entradas de este proceso en el PMBOK 6? El primero es el plan para la dirección de proyecto, claramente es tu línea de base, pero ahí hay elementos fundamentales. El primero es el plan de gestión de cambios. Es una tendencia emergente. Yo con mis clientes la uso todo el tiempo y es que tienes que establecer un plan previo para gestionar los cambios, para que no te toque pensar en caliente cómo hacerlo. Entonces tiene sentido, digamos, que tengas ya unos flujos de trabajo, una tipología de cambios para que cuando surja algo, la gente pueda categorizarlo y saber qué tiene que hacer y qué puede esperar de esa solicitud y ese análisis del cambio. Otra es la gestión de la configuración. Nota que este proceso se llama control integrado de cambios. ¿Qué es eso? Cuando generas un cambio, un gran riesgo es que lo apruebes, pero ese cambio no se vea expresado en actualizaciones de la documentación. Entonces, la típica, te lo dije, hoy no sé por qué tengo tan en mi mente la construcción. No sé, cambias el diseño estructural. La gran pregunta es, oye, ¿tienes que cambiar el hidráulico? ¿Tienes que cambiar el eléctrico? Y es muy común que haya diseños desactualizados y eso genera enormes problemas, ¿ves? Y por supuesto también dentro del plan de dirección, pues vas a encontrar también las líneas base de alcance, cronograma, costos, porque si cambias algo de alcance, pues es probable que te cambie el cronograma, es probable que te cambie el presupuesto, ¿verdad? Todo casi siempre está conectado. Otra entrada importante son los documentos del proyecto, como por ejemplo las bases de estimación. Las bases de estimación son muy importantes porque te permiten entender el racional detrás de las estimaciones que haces de tiempo, de costos, etcétera. Entonces, cuando vas a modificar, por ejemplo, el tiempo, pues tiene sentido que tú veas las bases y desde ahí puedas explicar por qué dices que se va a modificar de cierta manera, por ejemplo, el cronograma. La matriz de trazabilidad de requerimientos o de requisitos, importantísimo, importantísimo en este caso. Y todo lo que tenga que ver con riesgos, los informes, porque todos los cambios en el fondo son riesgos. Y no hablo de riesgos de una manera negativa. Mira, el riesgo no es otra cosa que la incertidumbre y la incertidumbre no es otra cosa que la falta de conocimiento. Entonces, cuando estás modificando algo, tú
Claramente no puedes proyectarlo todo, tienes que aceptar que no conoces muchos efectos que pudieran darse y en ese orden de ideas se generan riesgos. Por eso es tan importante tener esa entrada para que desarrolles bien el proceso. Otra entrada importante son todos los informes de desempeño, todo lo que tenga que ver con valor ganado. Voy a tratar de aterrizarlo un poco. Claramente, si tú tienes un SPI, un índice de rendimiento de programación de 0,90, es decir, quiere decir que vas 10% atrasado o más lento, claramente eso te está indicando si tienes margen de maniobra para introducir un cambio de alcance, para aumentar el alcance, no lo sé. Entonces va a ser muy importante saber cómo viene tu proyecto porque eso te va a ayudar a decidir si tiene sentido desde el punto de vista de valor, del esfuerzo, del impacto que va a tener, incluir ese cambio o no incluirlo. ¿Sí? Eh, Aquí el mensaje siempre es, tú no analizas el cambio en sí mismo, en abstracto, tú lo tienes que analizar en el contexto del proyecto y poder explicar tu racional acerca de si aceptas o rechazas el cambio y por qué. Y acá se vuelve importante entonces también documentar correctamente las solicitudes de cambio. Es muy riesgoso cuando tus solicitudes de cambio vienen por WhatsApp o son simplemente mencionadas de forma verbal en reuniones, porque el punto de partida de un buen control integrado de cambios es que la solicitud de cambios esté clarísima. Que no vaya a pasar eso de, no, es que yo te dije era otra cosa, yo lo que quería decir era otra cosa, eso no te lo dije, eso sí te lo dije. Todo eso porque no quedó escrito. Entonces, lo primero, la base fundamental es, oye, ¿tú quieres un cambio? Bueno, escríbelo, ¿no? Escríbelo porque es una buena inversión de tiempo para que no nos vayamos a enredar y tal vez no te malinterprete y terminemos haciendo otra cosa que nada que ver. Y obviamente también se menciona en el libro los factores ambientales de la empresa, todo lo que tenga que ver con normativas, cultura organizacional, regulaciones externas. Curiosamente, todavía hay compañías que dicen, oye, tu proyecto no puede tener ningún cambio, no puede tener ningún imprevisto. Eso es extraño, eso es bastante ochentero y es un poco negar la realidad. ¿Sí? El- te guste o no, hay muchísima incertidumbre alrededor de los proyectos y el contexto de los proyectos es complejo. Entonces, no tiene mucho sentido ese tipo de políticas, pero se ve todavía. Además de eso, los activos de los procesos de la organización, y aquí pienso muy especialmente en todo lo que sea plantillas, templates, de cómo se presenta un cambio, cómo se analiza, etcétera, y las lecciones aprendidas y los registros históricos. Es decir, cuando digo registros históricos es, oye, ¿qué ha pasado cuando se ha planteado este cambio en otros proyectos? ¿Esto ha funcionado? ¿Cómo ha salido? Etcétera. Ahí tiene mucho sentido eso. Y tiene mucho sentido tener buenas herramientas de búsqueda, de análisis. Recuerda que yo soy aliado, creyente e inversionista hasta el cuello de la inteligencia artificial y ahí la inteligencia artificial puede ser un enorme asistente de búsqueda y análisis de información rápido. Lo sé, siempre hay muchísimo afán, siempre que necesitamos avanzar súper rápido, lo sé, pero hay que hacer bien el trabajo. Esas cosas no riñen. Debemos hacer las mejores prácticas, debemos seguir bien los procesos y hacerlo rápido. Eso antes reñía, pero hoy en día tenemos muchísima tecnología que nos permite hacerlo bien y rápido, ¿vale? Estoy pensando en inteligencia artificial, estoy pensando en blockchain, estoy pensando gemelos digitales, estoy pensando en muchísimas cosas. Bueno, ¿y qué herramientas y técnicas se mencionan en el PMBOK 6 relacionadas con el control integrado de cambios? Bueno, el juicio experto. El juicio experto es, aquí sí que es importante, porque es ahí donde esa intuición, que no es otra cosa que un conocimiento tácito que reside en las personas con mucha experiencia, es muy bienvenido. Todo lo que sea inteligencia artificial, BIM, todo ese tipo de modelado, ese modelado que conecta los recursos con los productos, es súper bienvenido. Todo lo que tenga que ver con valor ganado te va a servir un montón. Técnicas para toma de decisiones con múltiples criterios te va a servir un montón. Ahí te recomiendo que le des una buena chequeada a todos los modelos multicriteriales, cómo se arman las matrices, cómo se toman ciertas decisiones, todo eso es súper bienvenido. Internet de las cosas, ¿por qué?
Mucho primero, ¿qué es Internet de las cosas? Quizá te estoy hablando de eso y de pronto vale la pena un poquito de contexto. El Internet de las cosas es simplemente cómo las cosas empiezan a conectar a Internet y cómo te empiezan a enviar información. El ejemplo típico, súper típico, es la nevera, ¿no? Ahora hay neveras que se conectan a Internet y entonces te empiezan a decir, oye, falta tal cosa y falta otra cosa. Al final de lo que se intenta es que tú puedas tener la mayor cantidad de información, ojalá en tiempo real, para saber qué está haciendo falta en tu proyecto, qué está sobrando y cómo podría reaccionar tu proyecto cuando le incluyes o le quitas algo producto de un cambio. ¿Sí? Al final es eso, ¿no? ¿Cuáles son las salidas que se señalan del proceso? Pues obviamente las solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas, pero tiene que haber una salida. O sea, te apruebo el cambio o te lo rechazo, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? Y si te apruebo el cambio, ¿cómo voy a introducir ese cambio? ¿Cómo lo vamos a integrar al proyecto? Es decir, hay que actualizar documentación, hay que avisar a la gente, etcétera. Por supuesto, eso es la principal salida del proceso. En conclusión, realizar un cambio no es solo mover un muro, por ejemplo. Eso no es. Implica sincronizar el alcance, el tiempo, el costo, los riesgos y ser coherente y generar trazabilidad para seguir aprendiendo. Recuerda, un cambio es quizás la mayor fuente de aprendizaje, porque estamos haciendo algo que no podíamos proyectar y entonces está bueno cuando lo hacemos tomar nota de los resultados que estamos teniendo. Otra conclusión a la que llego con este proceso es que en la correcta gestión del cambio puede estar buena parte de nuestra ventaja competitiva. Mira, planear es difícil, no te digo que no, pero de alguna forma puedes tener una visión lineal de las cosas y medio estática. Estás planeando, estás armando un plan, pero en la gestión de cambios es totalmente dinámica, es especialmente retadora porque hay mucha complejidad, muchas piezas moviéndose y hay que tomar muchas decisiones mientras caminamos. Si lo hacemos bien, podemos generar una magnífica percepción de nuestros clientes. Si lo hacemos mal, vamos a destruir un montón de valor. Entonces, más que verlo como un simple proceso o tratar de, como decimos los colombianos, sacarle el cuerpo al cambio, lo que hay que hacer es abrazarlo y entender que el hecho de que sea difícil también implica que genera grandes oportunidades. Somos buenos en eso, nos vamos a diferenciar un montón. Un dato curioso, por ejemplo, los proyectos que combinan todo técnicas de toma de decisiones con BIM reducen hasta un 30% los litigios y los conflictos que se empiezan a derivar pues, de esos cambios. ¿Por qué? Porque logran tener mucho más trazabilidad, incluso a nivel visual, y toman y permiten, digamos, sustentar mucho mejor la toma de decisiones. Imagínate esto o reflexiona acerca de esto. ¿Cuánto podrías ahorrar en tu próximo proyecto, en tu próxima obra, si gestionas mejor el cambio? Siéntate, tómate un café y está bien, ten una conversación solo contigo mismo y date cuenta que cuando has tenido grandes dificultades, muchas de las dificultades han tenido que ver con cambios. Y al menos reflexiona, reflexiona solo para ti y trata de entender si esos cambios se pudieron manejar mejor y si esos conflictos se hubieran podido evitar producto de que el proceso hubiera sido más estructurado y tú hubieras tenido una mejor actitud frente al cambio. Simplemente piénsalo, simplemente piénsalo. Es una reflexión para que te tomes un té o un café o lo que te guste, ¿verdad? Encantado como siempre y hasta la próxima.